las sociedades controlan y regulan la sexualidad. La complejidad del sexo biológico quería recomendar un artículo porque es una bióloga que lo escribe, o sea, que escribe desde la biología, que se llama Fausto Sterling, que se llama Los 5 sexos. Y ella, digamos, estudiando la diversidad de la conformación del sexo del individuo, plantea que desde la biología al menos se podrían clasificar 5 sexos biológicos simultáneos, porque cada uno de esos compartimentos sería a su vez objeto de múltiples compartimentaciones más, ¿no? De esa visión esencialista, estática y dicotómica de la biología, pues una visión mucho más compleja, mucho más rica y mucho más creativa de la biología. Pues personas que, por ejemplo, sintiéndose de un sexo, se identifican con el género contrario, ¿no? Por ejemplo, personas travestis que dicen, bueno, yo soy hombre, pero hoy me siento mujer y mañana me vuelvo a sentir hombre y me visto según me apetece, ¿no? Porque esas personas son objeto de estigmatización, de rechazo, de escarnio, de burla. Este es nuestro sistema sexo-género, pero es históricamente reciente y sobre todo no es universal. Es decir, que otras sociedades tienen otras maneras de construir los sistemas sexo-géneros. Por ejemplo, entre los que habitan en Kenia, entre los Pokot tienen un sistema sexo-género similar al nuestro, pero las inadecuaciones las resuelven de otra manera. Por ejemplo, distinguen 2 sexos. Entonces, cuando los Pokot nace un individuo intersexual, ese individuo le denominan ser rey. Los Pokot reconocen 2 sexos que se excluyen mutuamente y sin la identificación de un individuo con uno de esos sexos no pueden llegar a adquirir un género y por tanto son individuos marginales de la sociedad. A partir del siglo XVIII, cuando se consolida nuestro actual sistema sexo-género, a un individuo se le exige tener un sexo verdadero y solo uno. Y los protocolos médicos se consolidan ya a mitad del siglo XX. A un individuo intersexual se le exige un sexo verdadero y se le reasigna quirúrgicamente, no se recurre al infanticidio, no se le marginaliza, sino que se le reasigna con calzador quirúrgico hacia una u otra posición de sexo. Los navajos es un pueblo que veis ahí, vive entre Arizona y Nuevo México. Los individuos intersexuales se les conoce con el nombre de Natle, pero además en el sistema navajo puede haber también falsos Natle, es decir, personas que adscritas a sexo, digamos hombre o sexo mujer, pueden adscribirse a la posición de Natle. Entonces serían 3 posiciones de sexo, 3 posiciones de género y la tercera posición de género Natle, a ella se podrían adscribir tanto los, digamos, verdaderos Natle, los individuos intersexuales, como a entenderlos, los falsos Natle. Una zona al norte de Albania, una zona montañosa, donde las mujeres tenían muy pocos derechos, había una división sexual del trabajo muy estricta, las mujeres tenían restringido el acceso a muchos oficios de hombres. Entonces había una costumbre por la cual algunas jóvenes, a la edad de 12 o 13 años, hacían un juramento en el que, a cambio de permanecer vírgenes, en un ritual público ante los ancianos de la comunidad, y pasaban a ser, a partir de ese momento y durante el resto de su vida, hombres en su sociedad. Es decir, actuaban y eran vistos como hombres a todos los niveles. Y me gustaría que os fijaseis en los cuerpos. O sea, si os fijáis, esa corporeidad es una corporeidad de hombres. ¿Por qué? Porque son personas que han vivido socialmente como hombres y el cuerpo se conforma de la manera en que socialmente vivimos, es decir, que lo que somos tiene que ver con cómo nos vamos haciendo, cómo esos cuerpos están reflejando aquello en lo que han vivido, ¿no? Fijaros, indicar sus derechos como una parte de los derechos humanos, el derecho a tener existencia como seres humanos, ¿no? Es una sociedad que construye la biología en términos dicotómicos. La sexualidad humana no es una cuestión de biología y no podemos explicarla en términos de biología, ni mucho menos en términos de instintos de reproducción, ¿no? La sexualidad humana, como cualquier acción humana, requiere de un organismo biológico, pero, digamos, casi nada tiene que ver con el cuerpo, lo que se haga, cuándo se haga, en dónde se haga, con quién se haga, por qué se haga y para qué se haga.
sino que eso tiene que ver con otras cosas. El determinismo biológico en sexualidad consiste en otorgar una prioridad a las teorías, o sea, una prioridad a la biología en las teorías y en los discursos sobre la sexualidad. Si bien podemos afirmar que existe un impulso, que existe una pulsión sexual, la forma de satisfacer esa pulsión sexual es absolutamente cultural. Pues la sexualidad sería una forma de circunscribir un conjunto de potencialidades humanas. Esta es la propia definición de sexualidad, porque fijaros, ¿qué es sexual y qué no es sexual? ¿Comer fresas con nata es sexual? Pues depende, ¿no? O sea, a lo mejor el día de Nochevieja, con el abuelo, pues no es muy sexual, ¿no? Vamos a imaginar cada uno como le apetezca, pues comer fresas con nata es tremendamente sexual, ¿no? Entonces, como todo lo que es cultural, pues la sexualidad varía enormemente de unos a otros lugares del mundo. Y esto digo también, la antropología viene bien para desnaturalizar, ¿no? Para decir, bueno, lo que para nosotros es natural, pues no debe ser tanto cuando en otras partes de otra manera. En algunos lugares la gente aprende que es normal practicar la sexualidad 2 o 3 veces al día, en otros lugares es un acontecimiento extraordinariamente raro y infrecuente. Por ejemplo, en muchos pueblos de Melanesia, pues existe la costumbre que para que los hombres jóvenes lleguen a ser adultos, varones de su sociedad, pues deben tener sus primeras experiencias sexuales con hombres más mayores, normalmente parientes, ¿no? Ingieren semen, bien vía oral y bien vía anal, y esa ingestión de semen es, digamos, lo que les va a reforzar su masculinidad. En las islas Troya, ciudad donde había casas de solteros y las muchachas acudían a las casas de solteros a practicar la sexualidad, y él hablaba de una completa libertad sexual hasta el momento del matrimonio, porque lo que se le valoraba en la sociedad troyandesa era para el matrimonio era la experiencia sexual, ¿no? Por todo lo contrario que sociedades profundamente católicas, donde es la abstinencia sexual, es decir, la virginidad, aquello que se valora para las mujeres en el matrimonio, ¿no? Entonces, es decir, que de todos los actos posibles que existen entre los seres humanos, el significado que tengan unos y otros y la preferencia de unos sobre otros, que se prefiere y que no se prefiere, que es deseable y que no es deseable, varía absolutamente de unos a otros lugares del mundo. Entonces, para mí, una premisa fundamental a la hora de que pensemos sobre sexualidad es que hay que distinguir entre las prácticas sexuales y sus significados sociales. La sexualidad se aprende, varía su significado, su preferencia. Eso es universal, y también es universal el hecho de que todas las sociedades controlan y regulan la sexualidad. Todas las sociedades tienen normas acerca de con quién sí, digamos normas de lo deseable, ¿no? Acerca de con quién sí y con quién no, en qué lugares sí y en qué lugares no, con qué frecuencia sí y con qué frecuencia no. Es decir, todas las sociedades controlan y regulan la sexualidad, lo que pasa es que lo hacen de forma diferente.